Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Hoy Pedro Sánchez ha manifestado que como hay guerra en Irán, él lo de los presupuestos casi que lo deja y quedan aparcados. Tenía que haber presentado los presupuestos en septiembre del año pasado. De hecho, llevamos 3 años consecutivos con presupuestos prorrogados. Y mire, esto es mucho más importante que una cuestión contable. O sea, los presupuestos no es simplemente decir me quiero gastar el dinero en esto. Los presupuestos son, por así decir, el plano, la guía de cómo tiene que funcionar el Estado. Cuando uno lleva tantos años sin presentarlo y a pesar de eso sigue pilotando el Estado, es que sencillamente le importa un bledo cómo funcione y está pensando solamente en mantenerse en el poder. Esto es, insisto, más importante de lo que parece porque los presupuestos son además la prueba del 9 de un sistema parlamentario. De hecho, los parlamentos, el primer parlamento con representación popular, las Cortes de León, nacieron para eso, para mirar las cuentas. De tal forma que, aunque mucha gente no lo haya podido ver o no lo haya querido ver, lo que ha hecho hoy Pedro Sánchez en la práctica es proclamarse dictador. Es decir, yo voy a seguir mandando y me da igual que haya presupuestos. Luego se dio María Jesús Montero a decir, bueno, sí, en las próximas semanas ya veremos. ¿Cómo ya veremos? Insisto, Pedro Sánchez se ha proclamado dictador. Es en la práctica lo que ha hecho. Decía Carl Schmitt que soberano es el que decide en estado de excepción. Y es verdad, porque el Poder Supremo es el que decide suspender la legalidad, claro. Por eso las democracias parlamentarias se dotan de instrumentos para que sea el Parlamento y solo él quien pueda decidir esas cosas. El soberano. Pues aquí el soberano es este caballero que con un partido que gobierna en minoría, aliado con fuerzas que no le votan los presupuestos, sin embargo considera que puede hacer lo que le dé la gana sin, y esta es una gran cuestión, sin que el Estado tenga instrumentos para prohibírselo. Y me parece que aquí deberíamos hacer una reflexión porque una vez más Pedro Sánchez en esto, como en otras muchas cosas, acaba de poner de manifiesto una laguna muy importante de nuestro sistema democrático. Tenemos un sistema que no ha previsto la opción de que efectivamente un tipo en la práctica empiece a comportarse como un dictador y no pase absolutamente nada. La excusa, como usted sabe, es la guerra de Irán, que es una guerra lejana. Ciertamente sus consecuencias nos afectarán. Y también sobre esto Pedro Sánchez ha hecho puro equilibrismo. Mañana dicen que anunciarán medidas. Italia ya ha bajado los precios. Le aseguro a usted que en España eso no va a pasar, y mucho menos bajar los impuestos, porque es de eso de lo que vive. Estamos gobernados por un sistema de extracción de recursos públicos, es decir, de recursos de los ciudadanos, para mantener en el poder sin ningún control democrático real a un gobierno en la práctica tiránico, porque esta es la definición clásica del tirano, el que altera la ley en perjuicio del pueblo, ¿verdad? Y lleno de corrupción hasta las cachas. Si usted considera que esto es todavía un país democrático, es usted una persona de una generosidad sin límites. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Y nosotros hoy en el menú bastantes cosas y, por cierto, hay novedades importantes en la cuestión del frente bélico, que iremos también a ellas. Titulares. Bueno, Sánchez efectivamente aprovecha la guerra para burlar al Parlamento una vez más. Andan toreando. ¿Sabe usted qué es lo peor? Que encima María Jesús Montero no va a presentar los presupuestos siendo ella candidata a las autonómicas andaluces y sabiendo que presente lo que presente va a tener que regalarles ni se sabe la millonada a los separatistas. Con lo cual podremos seguir sin presupuestos más y más y más y más, mientras nos consta que en el Tribunal Constitucional están estudiando la forma de hacer que el no presentar los presupuestos pueda ser constitucional pese a lo que dice expresamente la Constitución. Estamos en manos de trileros. De trileros como poco. Bueno, en la guerra de Irán ya ha habido la primera brecha seria entre Estados Unidos e Israel por el bombardeo de un campo de gas que Trump se ha apresurado a decir que no lo conocía. La reacción de Irán ha sido a su vez bombardear Qatar
ha creado un problema extraordinario. Y por cierto, ese problema ha terminado, luego lo veremos, resolviéndose, en fin, resolviéndose. Esta tarde con el compromiso de varios países europeos, España no, de actuar en Ormuz. El comunicado final no dice expresamente que vaya a ser una acción militar, pero es lo que se puede deducir, donde, si no recuerdo mal, están Reino Unido, Italia, que es, por cierto, quien lo ha movido el asunto, Francia, Alemania, Países Bajos y Japón, que se uniría también a esta fuerza internacional para proteger la circulación por el estrecho de Ormuz y de la que España está fuera. Lo contaremos. Hay que pasar por Adamuz, por el accidente de Adamuz, por esa tragedia, porque cada cosa nueva que descubrimos es peor. Aquí está Adif está falsificando papeles como si no hubiera un mañana. Y es que a lo mejor para ellos efectivamente no hay un mañana, porque todo apunta a que aquí ha habido negligencias gravísimas. Vamos a contar lo último que sabemos, lo último que arroja la investigación de la CIAF y la última maniobra de Adif para, ¿cómo decir?, ofrecer versiones alternativas. Hay que hablar de corrupción. Hay una historia bien vistosa que es la de el procedimiento por el cual se contrataba a las amigas de Ábalos. Algunos las llaman sobrinas. Me parece que es abusivo y además en claro desdoro para ese grado de parentesco, ¿no? Nada más, usted ya sabe de quiénes estamos hablando, pero hay más, ¿eh? Y cuando acabemos de enunciar los titulares, y antes de presentar a los invitados, le voy a ofrecer un breve abanico de cosas que han pasado en las últimas horas. Y luego, en el Día del Padre, 19 de marzo, vamos a hablar de esos padres que ya no pueden serlo porque hay una sentencia judicial que se lo impide. Y vamos a hablar del caso lacerante de todos aquellos varones que por una denuncia falsa, vamos a hablar específicamente de estas, ya sabemos que hay denuncias verdaderas, claro, no, vamos a hablar específicamente de las falsas, que se han quedado sin hijos. Que se han quedado sin hijos y que no pueden verlos. ¿Y que qué hacen? Porque con frecuencia los abogados de las demandantes que utilizan el tema del maltrato, luego no demostrado, para un proceso de divorcio, ponen este asunto de la custodia de las visitas como un requisito, ¿no?, que el varón tiene que aceptar. Es una situación gravísima. Vox la denuncia, como usted sabe, desde hace muchos años, en solitario, hasta que Soto Ibarz ha sacado un libro, y a partir de ese momento parece que todo el mundo ha descubierto, ahí va, pues es verdad, pues claro que es verdad. Y hablaremos hoy con Rocío Aguirre, diputada de Vox, sobre este asunto. Decía que le iba a dar a usted una serie de titulares que me parece que vale la pena conocer para que nos hagamos una idea de la atmósfera reinante. Y si oye usted de fondo una mandolina napolitana, no le extrañe. Noticia 1. ¿Se acuerda usted de las cargas de la policía en Ferraz contra los manifestantes? Verdaderamente salvajes, completamente desmedidas. Bueno, pues la noticia 1, tenemos la información, ¿verdad? Vamos a por ella. Es que el jefe de policía responsable de esas cargas ha sido ascendido por el gobierno. ¿Y sabe usted dónde lo ha colocado? En el centro de datos de las elecciones generales. Es decir, el policía que va a controlar el centro de datos en las próximas elecciones generales es el mismo que mandó los antidisturbios contra la población civil, señoras mayores y toda la gente que había en Ferraz. Bueno, es una noticia inquietante, pero la segunda lo es aún más. Es esta que contaba el debate y que vamos a ver a continuación. ¿Se acuerda usted de esos viajes en Falcon a la República Dominicana, que cuando se marchaban a Venezuela apagaban el transpondedor para que nadie supiera dónde estaba? Bueno, pues el militar responsable de los Falcon ha sido ascendido a general. Claro, como que ahí hay que pagar los servicios, joder. Así que bueno, enhorabuena a mi general por el ascenso, pero que sepa usted que se dedicaba a estas cosas. Y hay una tercera que es todavía más inquietante, y es la que concierne al ciudadano venezolano Francisco Flores. Francisco Flores es un señor directamente vinculado tanto a la entrega de dinero para el rescate de Plus Ultra como sobre todo a la entrega de bonos de petróleo a Aldama, y que aparece vinculado, por tanto, así con Zapatero como con la financiación, la eventual financiación irregular del PSOE. Bueno, pues la denuncia de Aldama fue en el mes de enero, si no me equivoco, cuando lo contó, cuando puso su nombre a la Audiencia Nacional, y resulta que en el mes de febrero falleció.
El comunicado de la empresa dice que el señor Flores ha sido llamado a presencia de Dios. Ha sido llamado a presencia de Dios en el mismo instante en que se abrían contra él procesos judiciales tanto en Venezuela como en España. Así que la UCO se ha quedado sin poder investigarlo. ¿Ve usted cómo suena a mandolina napolitana de fondo todo esto? En fin. Bueno, estas cosas y algunas más las veremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Deseando preguntarte lo de Padrino, pero eso lo veremos al final del, No, al pero final yo del hoy, programa. como pocas veces, estoy contento. Hombre, ¿qué ha pasado? Bueno, que Venezuela ganó el Mundial de Béisbol. Bien, oye, no, es Y me importante, acordé de ¿sí? muchas cosas que había olvidado. Me dio bastante nostalgia. Pero, oiga, los redactores de Noticias 4, miren, hay que ser o muy malo, o muy desvergonzado, o muy tarado, ¿verdad? Para decir que Venezuela le gana a Estados Unidos como venganza por la intervención del 3 de enero. Miren, antes de ayer, cuando ganó Venezuela, los venezolanos en Venezuela salieron a celebrar el béisbol y que se llevaron a Maduro. O sea, las dos de una vez, porque lo otro no lo habían podido celebrar antes. Entonces, vale, que la redacción se acutre es una cosa, pero que hagan propaganda así... En cuatro, ¿eh? Joder, qué cosas, qué barbaridad. O sea, te lo juro, en Ahora que lo venganza. cuentas, o sea, en enero, ¿no? En enero, 3 de que enero. Maduro, en enero coincide con la denuncia de este caballero y en febrero se muere. Es llamado a presencia de Dios, el señor Flores. No es lo mismo que haya sido llamado, que haya sido enviado a presencia de Dios. Nadie sabe quién ha llamado. ¿Quién lo llama? Ha sido llamado a presencia, no necesariamente por Dios. Qué cosas. Pedro Luis, bienvenido, buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, vamos a ver. Para dejar libre al tráfico marítimo el estrecho de Hormuz, tendría que llevarse a cabo una operación militar de gran complejidad y riesgo, porque la zona es parecida a la que causó el gran desastre en la Primera Guerra Mundial de Galípoli, De Galípoli, sí. donde tropas australianas, británicas y francesas murieron por centenares de miles, porque desembarcaban en playas dominadas por acantilados, desde donde los turcos disparaban a placer, ¿no? Y no consiguieron. De hecho, le costó el puesto de primer lord del almirantazgo a Churchill en esa época. Entonces, la geografía o la orografía de la zona es parecida, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hoy día dispone Estados Unidos o Israel de medios aéreos muy superiores a los que había en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En cualquier caso, para poder abrir al tráfico marítimo el estrecho de Hormuz, hay que neutralizar todas las capacidades de ataque de Irán sobre el estrecho. Y eso me temo que va a ser imposible si solo se utiliza fuerza aérea. Habrá que desembarcar 10 o 15.000 marines que tomen la zona, pero, como digo, eso puede costar muchas bajas. Por tanto, es una situación muy difícil para Estados Unidos y vamos a ver en qué desemboca. En cualquier caso, el hecho de que varios países europeos hayan decidido colaborar en facilitar el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz es una buena noticia. Y España, como siempre, ni está ni se la espera. Ni se lo espera, efectivamente. Alejo, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Muloni, ¿qué tal? Buenas noches, encantado. Recién llegado, como quien dice, de Washington. Recién llegado casi, sí, de vuelta. ¿Y qué tal el ambientillo por allí? Pues interesante, está cambiado, ¿eh? Se nota muchísimo lo que llaman el ICE, la política de remigración.
se nota mucho y de hecho el ICE que dicen aquí. El ICE, sí. Y de hecho la inmensa mayoría ha sido remigrados voluntarios. Ahí está la efectividad de la política, ¿no? No es que tengan que ir puerta por puerta o barrio por barrio buscando a inmigrantes ilegales y se van, sino que gente que, sobre todo muchos de ellos, tuvieron en su día un contrato. Ajá. Y cuando acabó ese contrato y su visado correspondiente se quedaron en el país porque nadie les fue a su casa a decirles que se tenían que ir, esos se han ido. Hay edificios enteros, no solo en las afueras o en barrios habitualmente humildes de las grandes ciudades, sino incluso en el centro, en edificios donde pues hay a lo mejor un porcentaje muy grande de apartamentos disponibles, de repente. En concreto, el caso de Washington se junta un poco con eso de drenar la ciénaga, que bueno, no ha sido para tanto. Parecía que iba a ser más cuando lo de USAID, lo de Elon Musk, luego quedó en menos. Pero sí es verdad que ha habido una salida. Y también hay una cosa muy llamativa en la capital de Estados Unidos, que es que se ven militares por la calle. Antes no se veían, patrullas de 5 o 6 de la Guardia Nacional, que es una especie, no de Guardia Civil, porque es mucho más potente, pero sí depende de los estados. Es un cuerpo del ejército. Es mucho más potente y mucho menos eficaz, hay que decir también. Bueno, claro, por eso van de 5, no de 2. Van de 5, no de 2. Pero se ven muchos y eso que eso depende de los estados, si no me equivoco, ¿no? Sí, depende de los estados. Su despliegue depende de los estados. Que es un cuerpo militar, ¿no? Es un cuerpo militar, pero depende de los estados, sí. Es verdad que justo en Washington, al final, el ayuntamiento y la Cámara de Representantes deciden sobre la ciudad. O sea, no hay ningún concejal republicano, nunca lo ha habido, pero sí la Cámara de Representantes, que ahora tiene mayoría republicana, decide sobre cuestiones municipales. Interesante. Sí. O sea, es decir, es interesante, ¿sabe usted por qué me he puesto, se me dio la cabeza? Se me dio la cabeza porque me he acordado de que el gobierno quiere prohibir la palabra remigración como palabra de odio, con H, o sea, de jodido, lo de la remigración. Pero es lo que está haciendo, lo que ha anunciado que va a hacer Bélgica, es lo que ha anunciado que está haciendo ya Dinamarca, es lo que ha anunciado que quiere hacer el Reino Unido, es decir, que el inmigrante que está en el país con un contrato de trabajo, si se le acaba, no va a tener subsidio vitalicio y entonces tiene que remigrar, claro. O venirse aquí. O venirse a España. Es que aquí ese es el tema, efectivamente. Claro. En fin. Sí. Antonio, bienvenido, buenas noches. Bueno, esto y todo y alguna cosa más que iremos viendo esta noche aquí en El Gato al Agua. Pero antes hay que pasar por el nervio vago. Por el nervio vago. Mi querido Adolfo Albistor, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Me vas a permitir te permito lo que te haga falta? Vamos, mande un beso muy fuerte a mi madre, que ¡Hombre! hoy cumple 92 años, de Yepes, Toledo, buen vino y mejor gente, y que lo hemos pasado sensacional. Así que un beso muy grande, mamá, y a por otros 92 más, si puedes. Un beso muy grande para la mamá de Adolfo, ¿cómo se llama? María Luisa. Para María Luisa, de todos nosotros. Bueno, vamos al nervio vago. El otro día tuvimos a la doctora, que por cierto, este fin de semana, si veis Historia de Nuestros Médicos, tendremos a la doctora Olga García Gómez. Así que es interesantísimo que veáis el programa. El nervio vago, rápidamente, nervio que va desde el bulbo raquídeo hasta el intestino. Es el nervio responsable del sistema parasimpático, es decir, aquel sistema que nosotros no controlamos. Corazón, pulmón, intestino, bueno, todo aquello que no controlamos. El simpático es el que controlamos, pero a veces lo controlamos a base de estrés. Vivimos en un momento mucho estrés y ya sabemos que esto, ¿qué ocurre? Que cuando llega la hora de dormir, pues empezamos a darle vueltas a las cosas y en vez de descansar, pues estamos ahí con ese sistema simpático que está funcionando. Con este dispositivo, que es un dispositivo en Alemania, en Estados Unidos ya se utiliza muchísimo, porque lo que hace es eso mismo, lo que va a motivar ese nervio vago a que descanse el cuerpo, a que segreguemos melatonina. La melatonina tomada, no os creéis que es muy conveniente. Hay personas que toman mucha melatonina, cada vez les hace menos y encima tienen unas pesadillas impresionantes. Y un despertar pesadísimo. Pesadísimo. Sí, sin embargo, con este dispositivo, ¿en qué consiste? Bueno, el nervio vago, en ese recorrido, inerva a los lóbulos de las orejas. Y entonces aquí es donde nos podemos colocar estas pincitas, una en una oreja y la otra en la otra oreja, y no lo voy a colocar para no liarme, y en estas pincitas le damos al botoncito, trabaja en intensidad y en frecuencia y vamos a conseguir que durante 5, 10, 15 minutos, si lo hacemos a partir de las 6 de la tarde, mucho mejor,
que ese nervio empiece a estimularse. Y ese nervio estimulado es el que hace que equilibremos, que la frecuencia cardíaca vaya bajando, que segreguemos melatonina, es decir, esto es esencial para aquellas personas que os cuesta dormir, que no descanséis bien, con lo importante que es dormir y descansar para que al día siguiente estemos bien y para todo el sistema, bueno, en general, ¿no? Porque si no dormimos bien, fíjate que el médico siempre dice, ¿duerme usted bien? Ya. Son las cosas que te preguntan, porque si duermes mal, lo tienes fastidio. Así que aquí tenemos este dispositivo, de veras es un inventazo, o va a ir muy bien, ya hemos tenido un exitazo desde que hemos empezado con él, y ya sabéis como todo, o sea, oye, a mí me funcionará, pruébalo. Pruébalo. No hay que dejárselo puesto toda la noche, ¿no? O sea, tú te lo pones 15 minutitos y tal, y luego ya te vas a claro, y si la no, cama pensando claro, en... y a lo mejor si quieres te lo puedes poner a diferentes horas del día, tampoco hace falta. Es mejor a partir de las 6 de la tarde, que cuando el cuerpo empieza a pensar que hay que descansar. Así que, por favor, si no descanséis bien, es invasivo, no tiene ningún efecto secundario, lo puede usar cualquier persona y de veras que va a haceros mucho bien porque tenemos abandonado a ese nervio vago y es bueno pues tenerle motivado para que realmente tengamos pues ese descansar y ese sistema parasimpático que funcione bastante mejor. El gran desconocido. Es el gran nervio vago. desconocido. Se llama vago porque vaga, en realidad. Está en... Y crea dependencia. No, para nada, porque realmente tú el nervio vago tú no lo controlas, él está ahí. Lo que sí genera es ese factor de incentivarle para que realmente toda la parte parasimpática funcione. Bueno, normalmente vivimos siempre en la simpática, pero dependencia cero. Adolfo Albistur, gracias mil. Este fin de semana, entonces, Historia de nuestros Claro, médicos, este Olga. fin de semana Qué tenemos bien. a la doctora Olga García. Por cierto, con la compra os regalamos el libro. Fíjate qué título más sugerente, Cuando tu cuerpo te habla. Ella habla de que los síntomas que vamos teniendo hay que escucharlos. No hay que dejarlos pasar, hay que escucharlos. Y bueno, es una doctora maravillosa, ya la vais a ver, trabaja en la clínica Andersen, ella es oncóloga y bueno, pues vais a ver una buena entrevista además. Adolfo, gracias mil. Gracias. 900-730-101. Recuerde, con que llame una vez es suficiente, porque si no le cogen la llamada en ese momento, se la devuelve y usted lo pregunta todo. Lo que cuesta, si se financia, el descuento que tienen por ser espectador del Toro de Televisión y todas esas cosas. 900-730-101. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta. A la vuelta vamos con Rocío Aguirre. Y este asunto de los padres que no pueden serlo, que es un problema realmente hondísimo y del que apenas nadie quiere hablar. Hasta ahora mismo. 22:12, 21:12 en Canarias y vamos a ir con el típico tema que solo en esta casa va usted a encontrar. Bueno, ahora ya en más sitios, por lo que luego veremos. Cuando empezaron a aprobarse las leyes de la llamada violencia de género, aquí siempre fuimos muy críticos. ¿Por qué? Pues porque decíamos, no porque negáramos que existe violencia en el ámbito familiar, o violencia de hombres contra mujeres, o no, por eso no, eso es una evidencia, no. Fuimos muy críticos porque era una ley que parecía pensada no para solucionar el problema, sino para ponerle un contexto ideológico. Un contexto ideológico en el que se trata de hacer aparecer siempre al varón como un agresor a cualquier varón y a la mujer como una víctima a cualquier mujer, y eso a veces pasa, pero a veces no. ¿El resultado cuál ha sido después de varios años de estas leyes? El resultado después de varios años de estas leyes es que no ha descendido el número de mujeres asesinadas o agredidas. El resultado es que, a pesar de que los datos oficiales existen y son accesibles, los gobiernos se niegan sistemáticamente a revelar cosas como, por ejemplo, la incidencia del factor extracción social o la incidencia del factor origen étnico en esas cifras. Claro, así es imposible hacer nada. Es imposible arreglar el problema y es evidente que nuestras legislaciones han tenido por objetivo más bien marcar un marco ideológico, un relato, ¿vale?, antes que solucionar un problema. Por tanto, el problema sigue existiendo y por el camino que ha quedado, bueno, auténticas ruinas, con un problema gravísimo, que es el siguiente, que usted no ignora y que yo voy a explicar, y ahora Rocío Aguirre nos lo explicará mejor. Como esa ley está, con frecuencia es instrumentalizada en procesos de separación, de un divorcio, etcétera, por parte de la mujer, puesto que le beneficia, sea verdad o no. Se utiliza, la denuncia luego a veces ni se cursa, pero ya ha determinado
el desenlace final del pleito. Y por el camino quedan un montón de padres que se quedan sin hijos. Esto no lo sufren solo los padres, lo sufren los hijos, lo sufren las madres de los padres, que son mujeres también, claro, los hermanos, las hermanas, es un auténtico drama familiar. Ahora, desde hace unos pocos meses, hay una polémica porque un señor que se llama Juan Soto Ibarz hizo un libro en el que se le ocurría delatar al elefante en la habitación. Entonces, mucha gente se le ha echado encima, como era previsible, y mucha gente ha dicho, pues si es verdad, es lo que yo pensaba. Pero es de justicia recordar que los primeros que dijeron hay un elefante en la habitación fueron estos. Entre otros, Rocío Aguirre, portavoz de Vox en la Comisión Virgen del Congreso. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Qué presentación más larga te he hecho, pero me parece que valía la pena poner el tono en suerte. Has hecho un resumen pues muy bueno. Bueno, nosotros efectivamente el tema de las denuncias falsas es un tema que existe. Existen muchas, miles de denuncias falsas y nosotros hoy, que es el Día del Padre, queríamos tener un recuerdo para todos aquellos padres que no pueden disfrutar de su paternidad porque han sido víctimas de una denuncia falsa. Y nosotros lo que le queremos mandar es un mensaje de que nosotros estamos con ellos, les queremos mandar nuestro ánimo porque desde el Congreso, desde el Grupo Parlamentario Vox, vamos a luchar por sus derechos y vamos a, en cuanto podamos, derogar esa infame ley que has comentado, que es la Ley Integral de Violencia de Género, que hace 22 años que está... 22 ya, está, sí. Sí, desde diciembre de 2004 está vigente. Entonces, bueno, pues es una ley que es, pues ya, pues lo sabe ya mucha gente, que produce pues muchas injusticias, primero porque vulnera el principio de igualdad ante la ley, vulnera el principio de presunción de inocencia. Y, por ejemplo, pues datos, simples datos, en 2024, porque el informe no tenemos todavía de 2025, hubo 199.000 denuncias por violencia de género, de las cuales solo 60.000 llegaron a juicio. Quiere decir que casi 140.000 denuncias fueron sobreseídas o archivadas. Sí, el 70% de las denuncias fueron sobreseídas o archivadas. Yeah. Y de las que llegaron a juicio, pues hay casi un 63%, me parece que son, no sé cuántas exactamente, pero un 63% que se resolvieron de conformidad, lo cual quiere decir que, ¿sabes lo que pasa? Que muchos hombres que de repente les llega una denuncia por violencia de género, que realmente son hombres que no se lo esperan, están divorciándose, y como esta ley lo que hace es que beneficia a las mujeres. Si tú denuncias por violencia de género, bueno, lo sabéis vosotros, todo el mundo conoce hombres que les ha pasado. Directamente la mujer consigue pues muchas cosas si denuncia. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay abogados también que las aconsejan que lo hagan. Entonces convierten un caso civil, lo convierten en un caso penal. Tú serás más diplomática porque eres diputada y me parece muy bien, pero ahí el cuerpo de los abogados ha entrado a saco con ese asunto y lo están utilizando a sabiendas de que están mintiendo. Sí, lo que pasa es que también... Pero es un instrumento que le han puesto en las manos. El problema es la ley, claro. El problema es la ley. Y entonces una cosa, ¿cómo es posible que si una denuncia sea falsa, finalmente, en todo caso, el padre se quede sin poder ver a los hijos? Pues mira, muchísimas veces los hombres que les denuncian, pues lo que te comentaba, se encuentran en un momento en el que de repente se encuentran que el divorcio que estaba en curso a lo mejor, pues se convierte en un juicio penal. Entonces muchas veces prefieren a lo mejor llegar a un acuerdo o les influye el abogado de... Y dentro de ese acuerdo siempre se incluye la cuestión de los niños. Claro, y entonces en ese acuerdo se incluye la cuestión de los niños. Entonces si no pueden, o sea, si la custodia no la pueden conseguir si tienen una condena en conformidad, porque en realidad los acuerdos en conformidad son condenas para los padres, pero prefieren, porque les dicen, mira, mejor, porque te vas a meter en un lío, porque no sé qué. Pero hay muchísimos casos que no es que sea una denuncia, es que son muchas denuncias a las que les someten sus mujeres o exmujeres, ¿no? Vale.
y se pasan años sin poder ver a sus hijos, pero es lo que tú has comentado, no es que sea un drama para los padres, que lo es, sino que también lo es para todas las familias, porque son los abuelos, las abuelas, los hijos, o sea, ellos que se supone que están protegiendo al menor, lo que están haciendo es perjudicarles, porque están impidiendo que estos niños puedan ver a sus padres. Claro. Antonio Muroni, director de la Iberia. Yo tengo dos preguntas, Rocío. La primera, entiendo que no hay estadísticas, no hay datos de cuántos hombres pierden la custodia de sus hijos por llegar a un acuerdo solo por la amenaza de ser denunciados. No, yo no tengo datos sobre eso, pero... Entiendo que habrá muchos. Muchísimos, miles de hombres que pierden la custodia de sus hijos. Pierden la custodia o pierden la posibilidad de tener la custodia compartida. Pueden tener a lo mejor la posibilidad de verlos el fin de semana o verlos en visitas que son muy regladas, pero no tienen la opción de tener una custodia compartida y poder vivir con sus hijos la semana que les toque. Pero es que la amenaza ya es la posibilidad es exponerte, aunque luego no prospere la demanda, a un ostracismo social prácticamente, a quizá perder el trabajo, perder amistades. Sí, quedas expuesto, efectivamente. Perder una vida, ¿no? Sí. Y a mí, yo recuerdo ahora, en España se suicidan al día unas 11 personas, al día. Cada año un poquito más. ¿Tenéis datos de cuántas de esos 11 son hombres que han perdido la custodia de sus hijos? Yo exactamente no sé los datos, pero yo conozco madres que, porque nosotros hicimos un evento en el Congreso de los Diputados que se llamaba Abuelas silenciadas por el feminismo y hay bastantes casos de hombres que es que no pueden soportar, porque es tal injusticia lo que les está pasando, que hay hombres que se suicidan. Es un efecto de esta ley injusta. Y nosotros lo que queremos, pues lo que te comentaba, ¿no? Que hoy Día del Padre nosotros queremos que sepan que estamos con ellos, queremos enviarles nuestro ánimo porque desde el Congreso de los Diputados nosotros siempre estamos luchando para que esta ley injusta, porque es que es realmente muy injusta y produce mucho dolor en muchísima gente. Yo he acompañado a hombres, yo he conocido varios, ¿no? Y me he entrevistado con muchos, que no pueden ver a sus hijos nada más que en lo que se llama un punto de encuentro familiar. Las mujeres les siguen denunciando, envían a trabajadores sociales donde les dicen, o sea, es una cosa horrible, pero horrible, de verdad, ¿eh? O sea, te mueres de la pena, porque realmente... Vamos a ver, yo entiendo lo que tú has dicho, ¿no? Que esta ley se hizo pues, con todo me imagino, con toda la buena voluntad de acabar con este problema, pero yo no he dicho eso, ¿eh? Bueno, no has dicho eso. O sea, la ley se hizo con toda la mala voluntad de no solucionar el problema y de crear un problema ideológico, de crear un antagonismo que es lo que a esta gente le vuelve división. Loca, Esto es lo que quieres, crear división. Y luego, ¿sabes lo que pasa? Que esta ley, la ley de la violencia de género, sustenta un pacto de Estado contra la violencia de género, que es donde yo estoy en la comisión en la que estoy. De hecho, la comisión del Congreso no es una comisión de estudios de evaluación y seguimiento. Seguimiento y evaluación del Pacto de Estado y los grandes procesos europeos. Este Pacto de Estado lleva vigente... ¿Están todos los partidos ahí? ¿En la comisión? Sí. No, en el pacto. No, nosotros no. Nosotros, ¿Todos los demás? Nosotros, sí, todos los demás, sí, todos. Nosotros ejercimos un voto particular en contra con la renovación del pacto, porque el primer pacto nosotros no teníamos representación en el Congreso. Entonces nosotros dijimos por un voto particular en contra. ¿Por qué? Porque el Pacto de Estado es claramente ineficaz y claramente ineficiente. Ahí es donde querías ir tú con el discurso este que te hemos rectificado, perdón, pero que me parece que además es francamente importante, porque lo que ves es que después de 22 años las consecuencias, objetivamente, han sido muy malas. Sí. ¿Y a nadie se le ha ocurrido nunca rectificar algo? O muy buenas. No, es lo que les digo claro. yo. En 2024, en 2025, murieron asesinadas por violencia de género, según ellos, 48 mujeres. Y este año llevamos, a fecha de hoy, 13 mujeres asesinadas y es una cifra que si la comparas con el año pasado, en estas mismas fechas había 6. O sea, ahora mismo hay el doble de mujeres asesinadas que el año pasado. Entonces, este claro fracaso, porque es que es un clarísimo fracaso, pero bueno, ya vemos cómo gestiona este gobierno todos los asuntos.
porque es que es el tema de las pulseras, el tema de la policía, el tema de denuncias falsas que lo niegan. Entonces, ellos no quieren reconocer que esto no funciona. Ellos están todo el rato diciendo que es una cosa que es de la estructura patriarcal, que hay una violencia contra las mujeres y es por el mero hecho de ser mujeres. Entonces el problema es que tampoco van al origen y a la causa de esta violencia. Ellos se lo achacan a que las matan por ser mujeres, lo cual no es verdad, porque hay muchísimos estudios americanos, ingleses, que salen en el libro de Juan Santuibars, que la causa mayoritaria de esta violencia es o bien drogas, alcohol, depresiones, problemas económicos, problemas psicológicos, y no las matan por ser mujeres, las matan porque son violentos y porque son una gente que tiene, unos hombres que tienen problemas. Entonces, si tú no vas a la raíz, no preguntas a expertos en criminología, no abordas este tema con profundidad y con seriedad, pues pasa lo que pasa, que es que se convierte en un negocio, porque al final esto, lo que pasa es que es un negocio, porque es que el pacto de Estado, el primer pacto de Estado, que empezó en 2017, ha repartido 1.000 millones de euros en 5 años, y han subido un 50% y va a repartir 1.500 millones de euros. ¿Y en qué se gastan el dinero? Como le digo yo a la ministra. Pues se lo gastan en ONGs. Y... Claro, entonces se lo gastan, por ejemplo, en unas pulseras que no funcionan, en una estructura clientelar, en los puntos violeta, que todos sabemos el resultado de los puntos violeta, en lugar de, como decimos nosotros, gastárselo en poner más policía, porque claro, tú cuando de repente tienes un problema, porque por supuesto que los hay, no somos negacionistas de que hay este problema. Yo le digo a la ministra, lo que pasa es que ustedes niegan la verdad, nosotros no negamos el problema. Lo que nos negamos es a que se intente decir que es que la única manera de arreglarlo es gastándose dinero. Alejo, pregunta, que luego tengo yo una pregunta. No, porque cuando se produce la denuncia puede ser por maltrato físico o psicológico también, ¿no? Sí, sí. Claro. Entonces... la mujer presenta la denuncia y eso tiene efectos inmediatos. Inmediatos. Inmediatamente va la policía, excepto si eres de izquierdas, claro, si eres el Rejón o eres el DAO, no pasa. Pero si te denuncian por violencia de género, inmediatamente va la policía, te detiene y te lleva un mínimo o máximo de 72 horas a la comisaría y te detienen 72 horas directamente. No es necesario ningún tipo de prueba. No es necesario ningún tipo de prueba, porque simple denuncia. La palabra. No, es lo que dicen ellos, hermana, yo sí te creo. Excepto si son Errejón o gente de izquierdas que no les detienen. Hay una cosa, pero les detienen directamente. Y nunca ninguno de los partidos en el Congreso, sobre todo después de las polémicas recientes de los últimos meses, se ha planteado hacer una mínima rectificación. O sea, ¿seguís solo vosotros? Solo nosotros. Es ellos alucinante, dicen que es que, bueno, que es que si no hubiera este pacto y si no hubiera esta ley, que serían muchísimas más. Y que entonces, que gracias. Eso es lo que dicen todos, Pues el PP incluido, el PP incluido. Sí. Eso es lo que me llama la atención. Yo se lo digo todo el rato. Está funcionando como un marco ideológico, que fuera de este marco no hay verdad. Pero es enteramente irracional. Es decir, si la práctica en 22 años... Totalmente irracional. O sea, es negar la verdad, que es lo que yo les digo. Están negando la verdad. El método científico, ¿Ya ves? antes de que existiera la ley, había un cierto número de mujeres asesinadas por sus parejas. Después de la ley, ese número no ha disminuido. Sí, a ver, pues a lo mejor... Sí. Lo que pasa es que también hay muchas... Las cifras, claro, no es fácil saber lo que había antes de la ley, pero sí que a lo mejor ha habido años que ha habido 70, lo que pasa, o 70 o 60, o sea, hay una media, en los 20 años hay una media de 50 mujeres asesinadas. No, que no ha bajado. O sea que la ley es inefectiva. No, claro, es ineficaz. Es la cuestión. Y es ineficiente, no está consiguiendo dice Antonio que es lo efectiva, porque hay que entenderlo, porque según Antonio, y tiene razón, el objetivo de la ley, me da a mí la impresión desde el principio, no es plantear existe un problema social que tenemos que solucionar,
sino existe un problema social porque hay un antagonismo básico en la estructura social que es el de hombres contra mujeres y por tanto hemos de hacer una ley que proteja a todas las mujeres porque sí, contra todos los hombres porque sí. Es decir, realmente no les interesa solucionar el problema concreto, cada causa concreta, porque entonces eso es una investigación policial. Claro. Sino que lo que les interesa de verdad es mantener un antagonismo social, en fin, en la línea de los teóricos de la izquierda más sí, o sea, ellos ¿no? viven de que haya víctimas, o sea, claro. ellos, si sigue habiendo víctimas, ellos van a tener, van a seguir teniendo su negocio, porque ellos van a tener dinero que reparte el Estado. Es que si yo fuese odontólogo y tuviese un local al lado, pondría una venta de caramelos, ¿no? Claro. Pues eso es el mismo, ¿no? A mí lo que me sorprende, y en ese sentido, sabemos que obedece a cuestiones ideológicas, pero ¿cómo se aprueba y se perpetúa durante 22 años una ley que flagrantemente quebranta el principio de igualdad ante la ley? Bueno, la Constitución... Sí, pero el Constitucional la dio por buena. Sí, bueno, pero porque tuvo muchísima presión. Pero el tuvo... Constitucional la dio por buena. Sí, sí, pero porque tuvo muchísima presión. De hecho, Alfonso Guerra lo dijo. Tuvieron 180 recursos de inconstitucionalidad esta ley. Lo que pasa que, ¿sabéis lo que pasa? Que esto de la ideología y del feminismo, de la ideología de género y todo eso es una... Lo cuenta Juan Soto Ibars, que me estoy leyendo el libro. Es una especie de, no sé cómo decirlo, es una especie de ovillo que les va, que te va llevando y te va llevando, y es imposible o muy difícil, porque nosotros luchamos contra ello, porque es un negocio, es una industria muy lucrativa. Entonces es muy difícil que ellos puedan revisar mínimamente ninguna de las medidas del pacto. De hecho, ahora se han inventado también, ahora va a haber la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia, porque claro, van ampliando, entonces pues verdaderamente es bastante impresionante los dinerales que tienen para esto. Última pregunta. Pasado mañana hay elecciones porque Pedro Sánchez pues, se queda perdido en algún lugar de estos viajes que hace, o se queda orbitando en el Falcon, que sale de la órbita terrestre, y hay que convocar, y gana Feijóo con una minoría exigua y necesita el apoyo de Vox para gobernar, y a Rocío le nombran ministra de la cosa. ¿Qué sería lo primero que harías con la ley? Bueno, es lo que he dicho al principio, que quiero que sepan los padres que hoy no han podido disfrutar de su paternidad, que nosotros, cuando tengamos la oportunidad, derogaremos, por supuesto, la Ley Integral de Violencia de Género, el pacto, y haremos desaparecer el Ministerio de Igualdad. ¿Y cómo protegeréis a las mujeres en riesgo? Bueno, nosotros, para proteger a las mujeres, lo que queremos es, por supuesto, prisión permanente, o sea, que los violadores realmente no salgan. Cerrar las fronteras, porque sabéis que las agresiones sexuales han aumentado un 300% desde 2017, un 300%, y nosotros lo que queremos es reforzar todo lo que es la policía, la protección de las mujeres, pero hacerlas efectivas para que ellas de verdad denuncien, porque otro problema que hay es que de las que mataron el año pasado, solamente el 15% había denunciado, que es lo que yo le pregunto, pero vamos a ver, ¿por qué no denuncian? Porque tienen miedo, porque no funcionan las pulseras, porque no hay policías suficientes. Hay un policía, es que es alucinante, hay un policía por cada 90 mujeres que denuncian, menos Sara Santaolalla, que tiene su guardaespaldas particular. Entonces, ¿qué pasa? Y en muchas zonas rurales, pues con el cambio de las pulseras, por ejemplo, que cambiaron de Telefónica a Vodafone, no tienen cobertura, no funcionan, no hay policía. Entonces el problema es que nosotros lo que queremos es que realmente hacerlo pues con cosas concretas que funcionan y que se sabe que funcionan, que es violadores a la cárcel y que no salgan, fronteras cerradas, policías, muchos policías más para que las puedan proteger, y por supuesto derogar todas las leyes que también producen fraudes, como la ley del sí es sí, que sueltan violadores, o la ley trans, que estaba viendo que hay hombres que dicen ahora que se cambian de sexo para que no les aplique la ley de violencia de género, verdaderos maltratadores. Una última pregunta, Antonio, venga, te la pero que sea corta. Gracias. Una de las claves, la que acabáis de mencionar, que solo denuncia un 15%, porque quizá la causa principal es que uno se defiende menos de un familiar.
cuando es atacado por un familiar, aparte de los problemas de drogas, de los problemas personales. Pues por eso la ley que propone Vox de violencia intrafamiliar no discrimina entre hombre y mujer. Es que uno, pues, Claro. Está bien visto, es verdad. cuando uno es atacado por su Claro. hijo, por su madre, por su Claro, padre, por su es hermano, que se va a ellos defender cuentan, menos. ¿no? claro, y aparte que ellos cuentan solo las mujeres que han asesinado por violencia de género, pero según datos que tenemos de asociaciones, hay muchísimas más mujeres que no las mata su pareja, sino que las mata su compañero de piso, que las Sí. mata a un amigo, y todas esas no cuentan, esas no No, cuentan, son víctimas de solamente segunda. cuentan esas, claro, son víctimas de segunda. Entonces, son efectivamente, ¿no? Y- lo que tú y es- dices es así. Y es un factor más que demuestra la irracionalidad de esta ley, porque Sí, nada tiene que ver un crimen con el otro, efectivamente. Claro. Tienes que inventarte una construcción ideológica para hacer que sean lo mismo cuando en realidad así no se Claro. puede solucionar nunca. No, no se puede solucionar. Así que espero que lleguemos pronto y estos padres pues puedan disfrutar del Día del Padre como todos los demás. Rocío Aguirre, muchísimas gracias, Muchas gracias por estar a con nosotros en vosotros. este Día del Muchísimas Padre para gracias. contar un problema de verdad. Y un problema de verdad es que cuando un gobierno se inventa la realidad para sacar tajada, el problema sigue existiendo, la realidad se deforma por completo y al final, ¿quién sufre? Todo el mundo. Todo el mundo. Menos ellos, en fin, los políticos, qué cosas. Bueno, los de Vox, estos no, claro. Estos son los que sufren más. Gracias mil. Vámonos Gracias a a la publicidad. Y a la vuelta empezamos a ver el... Bueno, mire, antes de irnos a Irán, vamos a ver lo de Adamuz. Es una auténtica vergüenza. Es alucinante. Hay 46 muertos, ¿no? Sí, exacto, 46 más el de Cataluña con... Y aquí están jugando a DIF, haciendo informes, por una cosa, de verdad. En fin, Publi lo vemos. ...22:41, 21:41 en Canarias... ...vamos ya con la actualidad del día... ...y antes de empezar hay que... hablábamos de papás hace un momento, ¿no? Pues para papás, para mamás, para tías, para cuñadas y cuñados... ...y para abuelitos, didados... ...que tiene un repertorio de ropa... ...y no solo ropa, para bebé... alucinante. Vamos, esto es lo típico que dice uno, ojalá en mis tiempos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, esos bitones que usted ahí son manguitos para meter las manos dentro y así llevas el carro sin que se te enfríen. Es alucinante. O, por ejemplo, colchas y mantas para el carrito que no se deshacen nunca. Porque este es un problema clásico, es decir, que tienes que ir tapando al niño cada X tiempo porque nunca se deshacen. Todas esas cosas y además con diseños bien bonitos las va a encontrar usted en Didados. Yo le aconsejo que llame al 638 79 41 36 o que entre en la web didados.es y vea usted hasta qué punto puede uno construir todo un mundo y bien bonito, insisto, estéticamente muy bonito, en torno a los bebés. Didados. Tiene que mirarlo. Bueno, vámonos con el asunto Adamuz, que me parece que esto hay que subrayarlo. Cada día nos enteramos de una cosa nueva, cada día es peor. Porque vas viendo, por una parte, la incuria que permitió la tragedia y al mismo tiempo la indecencia de quienes están tratando de ocultar las causas. Es para no creérselo. Bueno, Alba Sánchez nos ha hecho un breve resumen de lo que sabemos hasta ahora. Y aún vendrán cosas peores, pero bueno, de momento la cosa está así. Un accidente laboral, así lo ha considerado la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. En breve aprobaremos una modificación legal para que el accidente de Adamuz tenga la misma consideración que un accidente laboral. Esto implica prestaciones más elevadas para los heridos, pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también mayores. Pero ¿qué pasó realmente ese terrible 18 de enero que se llevó 46 vidas y dejó cientos de heridos? La investigación técnica habla de una hipótesis principal clara. El carril por el que circulaba el tren se fracturó antes del accidente. Así lo destacaba un informe preliminar donde se advertía que dicha rotura se habría producido hasta 22 horas antes del impacto. El mencionado informe añade que el día anterior, 17 de enero, el sistema había detectado una leve caída de tensión en el circuito de la vía, sugiriendo una fractura incipiente del raíl. Aunque fuentes de Adif explicaban que esa caída estaba por debajo del umbral mínimo de alarma, por lo que el sistema automático no lo detectó y por tanto no activó la alerta. Una alerta que algunos investigadores ya han considerado como crucial de cara a ese terrible accidente.
La gestión de pruebas y documentación también ha sido foco de la investigación. La juez que instruye el caso ha impuesto que Adif no actúe sin permiso judicial tras conocerse que varios miembros de la administración habían retirado piezas del lugar del accidente sin autorización y posteriormente habría modificado documentación clave de la investigación. Víctimas y familiares han mostrado su consternación ante la falta de transparencia y continúan 2 meses después del accidente pidiendo que se depuren responsabilidades, mientras peritos, que han tenido que ser llamados de manera independiente, continúan con la investigación con el objetivo de poder garantizar esa transparencia, pero también de poder garantizar imparcialidad. La verdad es que estemos así, me parece que esto da testimonio de la degeneración moral de un país, no se me ocurre otra cosa, ¿eh? Pero en fin, Antonio Alejo... Es obsceno, siendo muy suaves, es un insulto a los españoles. Murieron 46 personas. El ministro de Transportes estuvo como 2 semanas saliendo a hablar cada día, insultando a la oposición, insultando a la prensa. Cuando se supo que lo que decía no tiene nada que ver con la realidad, dejó de hablar, paró con esa comunicación y desde entonces no hemos sabido nada, por lo menos no nos mienten a la cara. Pero ahora va la vicepresidenta, ministra de Hacienda, y lo único que se le ocurre es decirles a las víctimas que les van a pagar. Que les van a pagar más. Por el accidente, que les van a considerar víctimas de trabajo, ¿no? Como se diga. Accidente laboral. Accidente laboral. Y habla del dinero, y habla de lo que van a recibir. Las víctimas se han tenido que reunir en una asociación pocas semanas después del accidente, mientras Puente les insultaba, y lo único que... No piden dinero, obviamente. Lo único que piden es que no se mienta, que quieren saber la verdad, y que se dejen de manipular las pruebas. Porque desde que fue el 18 de enero, ya son 2 meses, y desde entonces sabemos que se han manipulado las pruebas, sabemos que han ido empleados a las 4 de la mañana a coger materiales de la zona del accidente, que la jueza no sabe si eso afectará o no afectará, pero hay un proceso en juicio, en curso. Y ese proceso puede acabar siendo por un delito o puede no serlo. Pero de momento lo que no tiene sentido es tocar las cosas. Las víctimas, yo repito, yo estoy con ellas, no me muevo en otra cosa. No piden dinero, no piden ser insultadas. ¿Qué pasa? Claro, María Jesús Montero se presenta a las elecciones andaluzas, fracasará, y lo único que se le ocurre a estos tiranos, como llamabas tú antes, es comprar el silencio de las víctimas de un accidente de tren, que podía haber sido cualquiera, al menos hasta que se vote en Andalucía. Alejo. Bueno, de hecho, había habido ya avisos de Claro. traqueteos y que esa soldadura estaba en mal estado, se había reportado, se había informado de que la soldadura estaba en mal estado y no se tomaron medidas. Es decir, que yo creo que hay... Y 22 horas antes se había roto. Sí, sí. Y no se tomaron medidas Pero tampoco. por eso digo que Es que es es un increíble. caso de incuria, de negligencia, es gravísimo, ¿no? Y yo creo que por la gravedad del asunto ha habido nula asunción de responsabilidades. Al revés. Al revés. Óscar Puente decía, me critican porque lo estoy haciendo muy bien. Hay que tener la jeta de decir. Es increíble. Bueno... Pero eso pasa... Yo recurro a este ejemplo. Yo fui comandante de un barco, tenía un jefe de operaciones, tenía un jefe de máquinas, tenía un jefe de armamento. Y si algo pasaba, había un culpable. Pero si cualquier cosa pasaba, yo era el responsable. Entonces no puede ser que las cabezas, que los encargados de algo, no, mira, he hecho tierrita y no juego más. O sea, esto no es mi problema. Y más descarado... No, es que lo estoy haciendo muy bien. Pero lo que tú dices que quieren los familiares de las víctimas es que hay algo aún peor, que aún descubriendo la verdad, porque salgan en los informes de investigación de la UCO y todo lo demás, no va a pasar nada. O sea, por lo menos mientras esta gente esté gobernando, y dudo que si el PP gobierne ocurra. El PP gobierna en Andalucía y está bendiciendo lo que ha pasado. Bueno, no va a pasar nada. Van a seguir impunes. Y entonces me acuerdo de una frase de alguien que tú acabas de nombrar, que la dijo en un programa de televisión de Juan Soto Ibar. Van
con la chorra afuera. No les interesa. Soto Ibar es votante de Sánchez, que ahora parece Bueno, pero es que líder de la política. no les interesa. Se controlan todo, saltan de lo que les salpica. Si les salpica no le importa andar con la mancha en la cara o en la ropa. Y así está España ahorita. O sea, y lo de Adamuz es una muestra, tal vez la más trágica en la que llevamos de años, pero como eso cualquier otra cosa. Como eso, la imputación de Begoña, la del hermanísimo, los dos secretarios, el Coldo y el otro preso, el secretario, todo. O sea, les resbala todo y no pasa absolutamente nada. En una oportunidad que tú me dijiste que es gallego, que viene con retranca y tal, que bueno, que estamos como en Venezuela, que pasa de todo y pasando de todo no pasa nada. Ya. Bueno, mire, aquí algo tendrá que pasar, pero aquellas dos vías, y aquí lo vimos claramente, no tenían que estar juntas. La soldadura estaba mal hecha. La soldadura se había roto. Quien tenía que avisar de que estaba rota no avisó. 22 horas. Cuando se produjo el accidente, durante 1 hora y pico, nadie sabía dónde estaban los trenes en el centro de control. Pues aquí tendrían que empezar a... O sea, yo sé que esto que voy a decir es un topicazo, pero o sea, esto pasa en una empresa privada normal y la gente está en la calle. En fin. O pasa en otro país. O pasa en otro país. O pasa en España hace... No tantos años, no tantos años. En fin, pues para las familias de las 46 víctimas mortales, todo nuestro cariño. Y para la jueza, todo el ánimo del mundo. Y aquí seguiremos informando según vayamos averiguando más y más cosas. Vámonos con la guerra de Irán. Venga, porque ha pasado cosas verdaderamente muy importantes. Hemos visto a lo largo del día consecuencias que de entrada se han manifestado en el precio del petróleo. Y la gasolina está ya, el diésel estaba ya a 2 euros, ¿no? Y están diciendo los especialistas que igual llega a 3. Eso puede depender de diferentes factores, pero el gas parece que va a subir sin tasa, o sea que la cosa está muy complicada. Y desde el punto de vista político-bélico ha habido hoy muchas novedades muy importantes que nos resume Mónica Fuster. El bombardeo de Israel a la central de South Pars, que pertenece a Irán y que constituye uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, ha desatado la respuesta de Irán, que ha bombardeado las instalaciones de petróleo y gas en Qatar. Esto ha desencadenado la respuesta del presidente estadounidense Donald Trump, que se ha desvinculado de estos bombardeos a South Pars y que ha declarado que ni Estados Unidos ni Qatar tuvieron que ver en la ofensiva israelí y amenaza con una dura respuesta. Por otro lado, hay varios países europeos, junto a Japón, entre ellos Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, que han condenado los ataques iraníes a los buques comerciales, infraestructuras energéticas y especialmente al cierre del estrecho de Hormuz, e instan a Irán a respetar la resolución 2817 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ante ambas alertas se desconoce la respuesta de Irán, pero desde luego se las tendrá que ver con Estados Unidos, Japón y varios países europeos. Bueno, en lo que a nosotros nos concierne, como españoles, como europeos, como miembros de la OTAN y todas esas cosas, lo más relevante es el hecho de que Italia, porque ha sido iniciativa de Meloni fundamentalmente la semana pasada, impulsara reuniones de las que desde el principio España quedó fuera, que se verificaron finalmente en un Consejo Europeo, una cosa mucho más formal, anteayer o ayer fue, ¿no? Con la señora Kallas, que dijo por la mañana una cosa y luego dijo otra, ¿no? Que no era nuestra guerra, etcétera, y que ahora, después de este bombardeo, se ha traducido en esta alianza de parte de la Unión Europea y parte de la OTAN con otros, Japón, para decir que van a intervenir en el estrecho de Hormuz. Es verdad que no dicen cómo. Cosa lo entiendo, pero lo explica muy bien Alejo, es decir, geográfica, en términos tácticos es un sitio complicado, es decir, que eso no lo pueden hacer los europeos solos, evidentemente. Ahora, a mí hay una cosa que me inquieta ferozmente en este asunto. Ese bombardeo de Israel era justo lo que Trump no quería que pasara, porque le crea un problema con todo el mundo. Con todas las potencias que ahora mismo están diciéndole a Irán por teléfono, venga que yo te apoyo, pero sin darle ni un... Y ese bombardeo cambia bastante las cosas.
la reacción de Irán ha sido, como viene siendo la de ese régimen desde hace años, de disparar contra todo lo que se mueve. Y ha disparado contra Qatar. Qatar, que es una potencia que siempre ha estado muy cerca de Irán. O sea, se está volviendo la situación demasiado poco controlable. Y a mí esto es lo que me inquieta. Pero esto es lo que me inquieta a mí, no sé vosotros cómo lo veis. No, y lo curioso es que las monarquías del Golfo que han sido atacadas no han respondido. No, es decir, no, el ejército saudí o Emiratos o catarí no ha respondido con fuego, porque tienen miedo a que la escalada acabe con sus instalaciones de gas y petróleo, ¿no? Y de agua. Y de agua. Y de agua. Bueno, claro. Lo del agua sería ya la guerra total, ¿no? Porque si tú dejas sin desaladoras a esa parte del planeta, les condenas a morir de sed, ¿no? Entonces, es una situación envenenada y lo que pueden hacer las potencias europeas no es atacar a Irán, que eso no lo harán, pero podrían hacer labores de escolta de los petroleros en el Golfo, en el Estrecho Hormuz, sí. eso sí. Y entonces los ataques de cohetes, de misiles procedentes de Irán, interceptarlos, ¿no? Eso sí podrían hacerlo. Entiendo. ¿Cómo lo veis vosotros? Parece que no es solo misiles que envíen al Golfo. Eso es... El estrecho de Hormuz para un barco es como el desfiladero de las Termópilas para... Ya. O como Galípoli, como decía antes Alejo. Además, para los ¿verdad? persas. Sí. Entonces, no es solo que envíen misiles, hay minas. Entonces, hay buques dragaminas. Pero, primero, mételo y tienes que llevarlo escoltado, tal cual como si fuese un portaaviones, con unas fragatas con capacidades antiaéreas. Y entonces las fragatas tienen capacidades limitadas, porque lo que estamos viendo es que estos señores están enviando unos misiles y además enviaron en estos días uno sobre Israel que tienen munición de racimo. Sí, eso ha sido hoy, ¿no? Entonces, vale, Buena noche, primero mete buena el noche, dragamina. buena noche. Después, ¿qué armador de buque petrolero le va a decir al capitán, ok, mira, ya está el dragaminas, ahora dale? No, dale es que esos son unos dispositivos que, dependiendo de las características que tengan, se sumergen y cuando captan una señal de una cosa que se llama firma acústica, que es el sonido que suben, se adhieren al casco y vuelan. Entonces, después que, ok, sí, mira, yo soy el armador, ni Lloyd Register, ni ninguna de esas compañías gigantescas que hago un paréntesis por la precisión técnica de que es marino. Usted está pensando en las minas de Scapa Flow en la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaba el comandante Pring con el U-2, las minas estas no son así, efectivamente, no están colgadas con un cablecito, ¿verdad? Y están llenas de pinchos. La cosa es que cuando oyen, es un sistema de sonar, en realidad. Entonces, sí, o sea, es un dispositivo de captación de sonido. El sonido suben ahí y es lo mismo que está en los submarinos. De hecho, cuando íbamos que yo solo fui una vez porque ya después vino Chávez y nos sacó de eso. Anualmente en el Caribe y alrededor se hacían las operaciones UNITA. Y entonces participaba principalmente la Armada de los Estados Unidos y Colombia, Venezuela. Entonces, cuando tú vas en el submarino, vas haciendo dos cosas. Vas operando y vas grabando los sonidos que escuchas. Y entonces te comunicas con el que está arriba en el barco, de tu país, ¿no? Mira, ¿qué barco está navegando en latitud y longitud tal? Ese es el Ticonderoga de... mira, la firma acústica, que es exclusivísima, del Ticonderoga es esta. Entonces, tú lo generalizas un poco más y bueno, un buque mercante tiene 2 ejes, propelas de tantas palas, papá. Bueno, esto suena así. Y cuando lo capta, emerge, se pega al casco y vuela. Entonces, aquí, más allá de las cuestiones técnicas, eso es, como su nombre lo dice, un estrecho. Creo que tiene 48 kilómetros de ancho.
se pudiesen habilitar un canal para entrar y otro para salir. No sé, pero el número de barcos es descomunal. Uno ve unas imágenes con los puntos. Eso no se soluciona aquí. Aquí hay un loco suelto, para volver al problema geopolítico, que es el señor Netanyahu, que se le fue la pinza. Y al írsele la pinza a Netanyahu, esa llave de Estados Unidos e Israel, el que queda comprometido es Estados Unidos y es el gobierno. Y es la impresión que tiene, y termino con esto, porque hay que admitir, y yo el sábado hago un programa en mi canal sobre eso, ¿qué pasa si Trump fracasa? En el movimiento MAGA hay gente que está diciendo, bueno, ¿era Make America Great o era Make Israel Great? De esto, dos preguntas. Una que le voy a hacer a Antonio, que acaba de volver de Washington, y otra a Alejo en un plano político más amplio. Ayer contábamos la dimisión de Joe Kent, del responsable de contraterrorismo en Estados Unidos, que además era un MAGA prototípico. Sí. ¿Tú has captado ambientillo por allí, en este sentido? De disidencia, digamos, respecto al... Hay cierto descontento, cierta sorpresa. Al final, lo de America First era una de las razones por las que se votó a Trump, era poner a Estados Unidos primero. Y otra muy importante es no meterse en guerras. Es que a mí me llamó mucho la atención del comunicado de Joe Kent, que no decía que Irán no fuera una amenaza para la seguridad mundial. Decía, no es una amenaza para la seguridad nacional norteamericana. Claro, nacional. De hecho, el papel de Japón ahora es muy llamativo por eso. Le han preguntado a Trump, a nivel diplomático y periodistas, que por qué no avisó a Japón del ataque a Irán. Japón es seguramente el país del mundo más afectado por el cierre de Hormuz. Casi todo su petróleo pasa por Hormuz. Japón son 130 millones de habitantes, una grandísima potencia, aliado estratégico de Estados Unidos y de Europa, y no fue siquiera avisado. Dices, bueno, sacrifico a mi votante por algo bueno en el mundo pensando en el largo plazo. Ni su votante lo entiende, ni sus socios extranjeros lo entienden. Trump ahora mismo está en cierto callejón sin salida. Hormuz, ahora hay que hacer malabares para que pueda pasar los barcos, que no son solo de crudo. Hay fertilizantes, hay de todo. El fertilizante es importantísimo. Claro. Eso para España sí que es importante, ¿ves? Más que el crudo. Y eso hace 2 semanas no había problema. Y ahora de repente se encuentra Estados Unidos en una situación en que, como decía Alejo, a lo mejor no vale con no llevar hombres. Pero llevar hombres para una franja de 180 kilómetros en un territorio como el de Irán no son 10.000 hombres. No, son 100.000 hombres. Y 100.000 hombres de los que van a caer muchos. Eso lo saben en Estados Unidos. Y en noviembre hay elecciones. Sí. Hay elecciones legislativas. Que ya las debe dar por amortizadas. Esto... Pues, no, en teoría no, él no. Bueno, pero lo de Cuba le ha salido muy bien. Lo de Venezuela también. Aquí todo va a depender un poco de propaganda. Pero esto nos lleva al problema político y yo le quería consultar a Alejo, porque cuando empezó la crisis, Alejo, si te acuerdas, en realidad toda nuestra incógnita era saber, que no lo podíamos saber, y ahora creo que se entiende perfectamente por qué no lo podíamos saber, o sea, el objetivo exactamente cuál era. Porque tú te acuerdas que cuando empezamos a ver, por ejemplo, los movimientos políticos del Consejo de la Resistencia, prácticamente nadie hablaba, cuando sin embargo era la que estaba allí y no otras fuerzas, empezaban a aparecer figuras, digamos, muy externas a la vida política, a la vida cotidiana de los iraníes. Toda la información que llegaba sobre las protestas, que sin duda eran ciertas, venía demasiado mezclada con otras cosas. Y nuestra pregunta era, ¿saben exactamente el objetivo final cuál es? Y a mí la impresión que me va dando, sinceramente, es que Trump pensaba que era uno, pero Israel tenía otro. Porque si no, es que no lo entiendo, ¿eh? Bueno, el objetivo de Israel es que caiga el régimen. ¿Cómo? No, digo el objetivo. Ya. Sí. El objetivo de Netanyahu es cambio de régimen. Que el régimen de los ayatolás se descomponga y venga otro sistema político. Ese es el objetivo de Netanyahu. Y lo quiere hacer sobre la base de infligirle tal castigo al régimen
en forma de destrucción de su capacidad militar, su capacidad logística y sobre todo ir matando a toda la cúpula, porque él tiene una lista de dirigentes y los va matando uno por uno. Si te fijas, el primero en caer fue la cúspide, ¿no? Ali Khamenei. Sí. Y ahora ha matado al Arjani y ha matado al jefe de la Guardia Revolucionaria. Ha matado, o sea, quiero decir que está de manera muy precisa descabezando al régimen, ¿no? Pasa que el régimen, que se había preparado para esta contingencia, tiene siempre un escalón que va tomando el relevo. Entonces, ¿Y a ti te parece que eso es una perspectiva realista? Pues me está recordando un poco, bueno, termina y te planteo una objeción. Pero verás, esta presión exterior militar tan fuerte y tan destructiva y para el régimen tan desmoralizante, porque claro, que te vayan matando a toda la cúpula, pues quieras que no, tiene un efecto psicológico e intimidatorio muy grande, ¿no? Pero es que en paralelo tenía que haber un levantamiento masivo del pueblo. Este era el plan. Es decir, era la idea, que no el plan. El Consejo Nacional de Resistencia de Irán ya empezó con protestas muy fuertes que mataron a miles, ¿no? Entonces yo creo que hubo una falta de coordinación en el tiempo y que las protestas empezaron demasiado pronto. Y entonces Trump les decía, ya voy a ayudaros, pero todavía estaban solos. Y el aparato represivo del régimen es brutal, porque la Guardia Revolucionaria son unos 200.000 fuertemente armados y las milicias Basij son unos 2 millones. Aparte está la policía, el Ministerio de Inteligencia y el ejército regular, que son 400.000. Que estos, bueno, pues digamos que reprimen con menos entusiasmo, pero si les dan la orden, pues también. Y lo que hacen es disparar a matar. Entonces, yo creo que se produjo el levantamiento, fue reprimido y ahogado en sangre, y entonces Trump y Netanyahu atacaron. Y tenía que haber sido simultáneo. Es decir, porque el movimiento popular masivo tiene que estar dispuesto a sacrificar 30 o 40.000 vidas. Y ha de tomar las comisarías de la Guardia Revolucionaria, ha de tomar los edificios oficiales, ha de tomar las instalaciones petrolíferas, la televisión. Es decir, tiene que ser una auténtica revolución, un auténtico levantamiento masivo, imparable, ¿no? Pero dispuesto a sacrificar muchas vidas. Y esta conjunción de la presión exterior y de la explosión interior, que tenía que haber acabado con el régimen, aplastado entre las dos presiones, la exterior y la interior, la interior no ha tenido la fuerza suficiente. Ahora en realidad todo el mundo está esperando a que a Irán se le acabe el material. Que eso siempre va a ser un indeterminado. Siempre. Tú te metes en el CIA Factbook, y entonces te dice, bueno, tiene un ejército de tanto, pero la capacidad de reposición de munición, la capacidad de... es un indeterminado tanto. O sea, yo escucho... Tiene aliados también. También tiene aliados. Y los Basij y las otras etnias que existen, pues no parece que se vayan a amotinar, más bien que parece que se han galvanizado. Bueno, los Basij son una especie de policía política de ir por casa de pueblo, ¿no? Sí, de moral. Exactamente. No, pero tienes los baluchis, ¿no? Los kurdos, etcétera. Bueno, y si estos... No, pero los kurdos no pueden meterse, pues entonces brinca Erdogan. Pero si estos se revuelven... El Consejo Nacional de Resistencia de Irán ha constituido un gobierno provisional.
presidido por la señora Rajavi, con un plan de transición a la democracia y, claro, ese gobierno debería ser reconocido por la Unión Europea, por Estados Unidos. Pero claro, el Consejo Nacional de Resistencia, con ese gobierno provisional que está ahí flotando y ninguna potencia occidental lo respalda. Aquí hay una cuestión muy importante también, que se está jugando que el petróleo que pasa por Hormuz se compre en dólares o se compre en otra moneda. Que eso, hay dos potencias esperando detrás de Irán, que son Rusia y China, que no se van a poner del lado, lo pidió Trump hace poco, que China se pusiese de su lado, y de hecho ha cancelado un viaje que tenía a Pekín para evitar que saliese mal la cosa. Pero hay una cuestión, si nos ponemos en el muy hipotético caso de que, venga, Irán se queda sin munición, si se queda sin drones, sin cohetes, eso no hace que caiga el régimen. Es un país 3 veces más grande que España, con más del doble de habitantes, prácticamente el doble de habitantes, y habrá que llegar a Teherán, digo yo. Trump no puede poner encima de la mesa un Hércules. Pero yo creo que no hay que llegar a Teherán. Ahí es lo que te quería decir. A mí me da la impresión de que lo que tiene en la cabeza... Vamos a ver, estamos hablando un poco a humo de pajas, sí, porque claro, nadie sabe lo que tiene en la cabeza Netanyahu. Pues claro. ¿Tú te acuerdas aquello que decía Carlos Marx, que era muy agudo, de por qué fracasó Napoleón en España? Que Napoleón fracasó en España porque pensaba que era una monarquía absoluta como las demás y que cortando la cabeza, apartando la corona, el resto del sistema se desmoronaría. Y no contó con la gente que desde los tiempos de la Reconquista estaba organizada en sus ciudades, sus villas, con sus fueros y tal, y se organizó solo. E Irán no es Afganistán. Es una sociedad mucho más desarrollada. Entonces, o cuentas... Pero es un poco lo que tú estabas diciendo. La mayoría de la ciudadanía iraní está contra el régimen. Por eso te decía, o cuentas con esa ciudadanía... Yo no estaría... ¿Sí, no? Sí, te digo que sí, hombre, que sí. Pero está a favor de que les bombardeen desde fuera para quitar el régimen. Ahí es donde tienes que medirte, claro. Tengo información de dentro. Ya, pero Alejo, sin ninguna duda. La cuestión es, si haces algo como parecía que querían hacer los israelíes, que por fortuna se paró, de una invasión kurda del territorio iraní, la reacción popular espontánea va a ser de unirse frente a un enemigo exterior, claro. Tú puedes no ver como un enemigo exterior y de los que se escucha a los disidentes, así parece interpretarse, a una potencia que sin ocupar tu territorio está machacando al régimen. Eso puedes verlo como un aliado. Pero a 10 divisiones en tu suelo, y más si son kurdos. O sea, y eso es algo que Estados Unidos no puede hacer. Ni quiere, no es la impresión que da, claro. Eso puede permitir. Lo que trascendió es que quien había frenado la invasión kurda del territorio iraní había sido la Casa Blanca. En fin, lo sabe Dios. Es que después de la experiencia de Irak... Imagínate. O sea, en Irán, vamos, metes ahí 500.000 de marines y es una masacre. Es una masacre. Es una masacre para... Es que no tiene... De verdad que, no, que quien piense que Irán era como Libia, Afganistán y tal, que está muy equivocado. O sea, es una sociedad de Afganistán se han tenido que ir. Y de Afganistán se tuvieron que ir, efectivamente. En fin. Bueno, vamos a hacer una pausa de la publi porque ahora hay que hablar de las consecuencias aquí. La primera ha sido, y ya la está viendo usted, económica, en cualquier gasolinera, por cierto. Aquí a cada cual lo suyo. Repsol ha reaccionado antes que el gobierno. Así que... De verdad, bien hecho, claro. Y el gobierno que dice, bueno, que como hay guerra en Irán, pues que no va a presentar presupuestos. O sea, es un tirano. A Publi y lo vemos. ...22 en Canarias, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. El Quijote, lo tenemos en el Club de Amigos. Verá usted, hay un señor que se llama José María Benítez, que lleva ya años haciendo una cosa maravillosa, que es coger el Quijote y leerlo, pero explicado, para que se entienda todo. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer en el Club de Amigos todos los miércoles, desde el 15 de abril al 20 de mayo, a las 7:30. Siempre, ya sabe usted, presencial o online, pues leeremos y comentaremos los capítulos más importantes de una obra que es absolutamente crucial en la historia universal
tanto que mucha gente cita párrafos suyos sin que sean realmente del Quijote, pero otras cosas pasan siempre. Pedro Sánchez lo hizo el otro día, y está muy bien, porque es la primera gran novela moderna. Bueno, dicen que la Celestina, pues vale, pero el género se inventa aquí. Y explicar todo lo que tiene dentro es una auténtica maravilla. Yo en su lugar de verdad que no me lo perdería. Hay que llamar 916162464 para descubrir enteramente el Quijote. Y algún día haremos otro para descubrir enteramente a Ortega y Gasset, porque Zapatero el otro día citaba al poeta español Ortega y Gasset. Bueno, por lo menos sabe que es uno, que no eran dos, porque ya habría sido lo mismo. Los poetas españoles Ortega y Gasset, de verdad, el Quijote, locos por el Quijote, aquí en el club de amigos. Hablando de Sánchez, vamos con la reacción del gobierno español, o más bien la no reacción al alza brutal de precios, y los especialistas la verdad es que están dando un panorama muy sombrío. Vamos a empezar por lo primero, las consecuencias económicas inmediatas que ha tenido esta crisis, y luego vamos con lo del pequeño dictador. Primero, Gloria Sacristán. La guerra en Irán ha disparado por completo los precios del petróleo y del gas natural. En España, la gasolina ya está a 1,709 euros por litro, mientras que el diésel se paga a 1,837 euros. Es decir, que desde que comenzaron los bombardeos, la gasolina vale un 16% más y el diésel un 31% más. Amenaza además con superar los 2 euros en un tercio de las gasolineras. El ataque de Estados Unidos e Israel al mayor campo de gas del mundo ha aumentado aún más la tensión en los mercados y ha provocado considerables subidas en el precio del barril de Brent, que se ha disparado más del 10% y ha rozado ya los $120. Un escenario que vuelve a situar la energía en el centro de preocupación económica de las familias. Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez no ha sido capaz aún de aprobar medidas que ayuden a mitigar el impacto en los hogares. Un amparo que sí brindan otros países europeos. Meloni, por ejemplo, ha reaccionado mucho antes que Pedro Sánchez ante la crisis. La primera ministra italiana ha aprobado una larga batería de medidas. Los italianos tendrán que pagar 25 céntimos menos por litro de combustible y los transportistas contarán con desgravaciones fiscales. Pero no solo Italia, Francia, Alemania y Reino Unido son otros de los países que, a diferencia de España, han aprobado medidas para que el impacto de la crisis sea menor para las familias. Dice Pedro Sánchez estar centrado en lo urgente y lo importante para justificar el retraso en la aprobación de los presupuestos. Sin embargo, el presidente está de nuevo a la cola de Europa en cuanto a ayudar a España se refiere. Las medidas que aprobará el Ejecutivo son un misterio, aunque ya han descartado que vayan a aplicar una rebaja general en los precios de los carburantes, como hicieron al inicio de la guerra en Ucrania. ¿Lo harán, no lo harán? Mañana lo veremos. De entrada es muy difícil pensar que vayan a bajar impuestos, porque este gobierno vive fundamentalmente de eso. Está usted pagando una locura de impuestos, y en el caso concreto del combustible el 50%. Claro, el gobierno está forrándose con esto una vez más. Y hoy aparecía Pedro Sánchez para explicarnos lo de que ya sabemos, que el mejor modo de que bajen los precios es decir no a la guerra. Usted cuando vaya a la gasolinera dígalo, a ver qué es lo que pasa. Y que como él es así, pues que no va a presentar presupuestos, porque total, como hay guerra en Irán, a mí eso me dejó asombrado. Así lo he dicho. Vamos a trabajar, por supuesto, en los presupuestos, pero insisto, el Gobierno de España, como la política, como la vida en general, no se rige de manera ni leal por los planes que pueda tener uno. Nadie preveía esta guerra en Irán, nadie la preveía. Yo desde luego no la preveía. ¿Usted la preveía? Seguro que no. Pues evidentemente la Administración, en este caso el Gobierno de España, sin olvidar lo importante, tiene que estar en lo urgente. Y lo urgente ahora mismo es esto. Pues con un par. Es interesante, porque va a hacer lo imposible para seguir recaudando. A costa de usted y mía, evidentemente, claro. Bueno, y este es el paisaje que se nos pinta. ¿Cómo lo veis? De hecho, ahora está recaudando más, ¿no? Porque si sube el precio, más, los impuestos, que son una fracción de eso, que son un porcentaje, también suben. Dice, estar en lo urgente y no en lo importante. Si estuviesen hechos los presupuestos no habría que estar, ya estaría hecho. Y hacía tiempo que tenían que estar hechos, hace meses.
Desde 2023 no hay unos presupuestos en España. Unos presupuestos no es una ley cualquiera o unas cuentas que, como cambia el panorama internacional y nacional, pues habría que actualizar. Son el contrato entre el gobierno y los ciudadanos y sus jefes. Teóricamente, en una democracia para que nosotros delegamos la soberanía nacional en el Congreso de los Diputados y ahí se votan. Si no hay un contrato, no puede haber un gobierno. O sea, si no hay presupuestos, antiguamente dimitían los gobiernos cuando no se aprobaban los presupuestos. Exactamente. En otros tiempos y quizá en otros sitios, no lo sé. Pero en España hemos dado por absolutamente normal que este tirano no nos presente ni siquiera, porque no es que nos aprueben, es que ni siquiera presenta presupuestos, ni siquiera dice, estas son mis cuentas, este es mi programa, mi idea. Si luego no se vota, pues les puede gustar o no gustar. Si luego no se vota, bueno, pues veo si dimito o no. Ni siquiera lo hace. De hecho, hemos sabido esta mañana que a Salvador Illa le ha dicho que no presente los presupuestos en Cataluña para no perjudicar a María Jesús Montero en las elecciones andaluzas. O sea, ya es utilizar ese contrato, que es un contrato, es algo muy serio, con argumentos electorales. Pero sobre lo de Irán, está bien lo urgente, pero lo importante es que si nosotros no queremos, si hablamos de soberanía y de verdad queremos ser un país dentro de nuestros recursos, por supuesto está el fracking, está buscar petróleo allí donde quizá lo haya, pero con nuestras posibilidades y nuestros recursos actuales, posibles, habría que pensar en el largo plazo. Y estamos más dependientes de la coyuntura internacional porque en España hemos apostado por una energía cara, variable, que es la energía renovable, que nos hace estar al albur de lo que ocurre fuera. El otro día von der Leyen dijo, y no sé si va a pagar, no va a pagar por ello, ni va a asumir responsabilidades, dijo que Europa se ha equivocado cancelando Europa es ella. Claro, Europa es ella. Los europeos, muchos queremos energía nuclear, la inmensa mayoría, ¿no? Que sea barata, que sea fiable, que no haya apagones, que sepas sobre todo cuánto vas a pagar en la factura. Porque una familia paga mucho en España, pero una fábrica paga mucho más. La inflación no es una cuestión energética. En parte sí, porque está en todo, ¿no? En toda la economía. La inflación es un fenómeno monetario, básicamente. Y en los últimos años, mientras nos tenían encerrados en casa, se imprimió una tercera parte de los dólares que hay en circulación en el mundo. En año y medio, una tercera parte. Claro, esa oferta monetaria hace que los precios a la larga se tengan que ajustar y vayan a subir. Y llevamos desde entonces viendo como hay señores que manejan a los políticos que intentan manejarnos a nosotros, que están empeñados en que haya una guerra constante, y si no es una es otra, y que haya una inestabilidad constante en el mundo. Y que sean guerras que empiezan y no se sabe cuándo acaban. La de Ucrania está tan estancada que está Zelensky enviando especialistas en drones a otra guerra, que es una cosa. Está tu país en guerra y estás mandando tus mejores hombres a otra guerra. Entonces tenemos a Sánchez diciendo que no esperaba una guerra, que será el único que no la esperaba, pero han avisado muchas veces de que esta guerra podía pasar. Y ahora no hay presupuestos, hay energía que vamos a ver, y no puede prometer que estamos preparados porque no sabemos cuánto va a durar esto. Ya dejo. Lo que llama la atención de la ausencia de reacción del Gobierno frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán es, primero, la lentitud en la reacción. Es decir, cuando todos los países de nuestro entorno han tomado medidas ya, como Italia, efectivamente. Algunas enérgicas, aquí seguimos esperando. Entonces, la segunda es que se niega a aplicar medidas fiscales de alivio. Es decir, digamos en su mentalidad, él ve el Estado como su propiedad, ¿no? su cortijo. Entonces, ¿qué es eso de bajarle las rentas a su propiedad? O sea, ¿qué quieren? Rebajarle los ingresos, porque él, con este dinero, que por cierto, este año ha habido un récord de recaudación. Otra vez. Él con este dinero, ¿qué puede hacer? Puede comprar voluntades, que es lo que él quiere. Sí. Poner en marcha programas de, en fin, subvenciones, ayudas, que engañen a mucha gente de buena fe y le consigan votos. Claro, si renuncia al IVA, por ejemplo, de los combustibles, pues la capacidad que tiene de clientelizar a la sociedad pues disminuye, y eso no lo va a hacer. Entonces lo que intentará es que el alivio venga de la parte de las empresas.
es capaz de topar precios, Ya. o sea, es capaz de cualquier disparate, porque además los de Sumar y Podemos y tal, y los de Bildu, estos le empujan a tomar medidas intervencionistas y confiscatorias, que lo único que hacen es agravar más la situación. Por tanto, bueno, pues el peor gobierno posible en el peor momento posible, como nos pasó con la pandemia. epidemia, ¿no? Exactamente. El peor gobierno posible en el peor momento posible. ¿Tú, Pedro, cómo lo ves? Yo creo que Sánchez es el culmen de la sofisticación de un tirano. Porque Chávez era un macarra y pegaba gritos y andaba en chándal y yanqui de mierda y tal. Este no. Este parece muy circunspecto siempre, está demacrado ahorita y tal, pero además no se ha visto en la necesidad de reprimir porque maneja todas las palancas del aparato del Estado. Lo maneja todo y en buena medida también maneja la oposición, porque se los he dicho y se los volveré a decir, renuncien en bloque, no para ir a sacarse los mocos a la casa. Creen una crisis de gobernabilidad, pero renuncien todos, en todos lados. Porque si lo dejan jugando solo, algo tendrá que pasar. Entonces, no, lo controla absolutamente todo y entonces él dice no a la guerra de Irán, pero sí a la de Ucrania. 1.000 millones más, ¿no? Hemos soltado. Sí a la de Ucrania. Y Zelensky estuvo por aquí en estos días, que por cierto hay que ser bien. Zelensky, que no, que la vez pasada que viniste dijiste del Guernica, que también está pelando bolas, ¿no? El Guernica no es eso. A echarle cuento a los españoles de lo que es la historia de España. Entonces sí a la guerra de Ucrania, no a la guerra de Irán. Luego, no a la guerra de Irán porque defendemos la legalidad internacional, pero la legalidad interna me la paso por el arco de triunfo. Y tan tranquilo. Y aquí nadie se mueve, aquí nadie ha reaccionado, aquí nadie se ha molestado y en efecto, ya, o sea, se empieza a sentir. Yo tengo una motico y ya fueron 3 euros más, 4 euros más llenando el depósito. El coche ni te cuento. Y entonces la cadena de incremento de precio que viene, ¿no? Porque todo, absolutamente todo va a aumentar. Todo. Y no pasa nada, él sigue adelante. Es alucinante. El perfeccionamiento de la capacidad de coerción del tirano, pero detrás de una fachada de un tipo normal. Bueno, lo que pasa es que también hemos de hacer un análisis, ahora que en teoría la Constitución vigente es la más longeva que hemos tenido, que es mentira, pero bueno, otra mentira más que se han inventado y que se la han hecho tragar al pobre rey. Pero vamos a ver, la Constitución es clara, diáfana y contundente. El gobierno presentará los presupuestos en tal periodo y las Cortes lo discutirán, tal. Lleva incumpliendo la Constitución 3 ejercicios, con 4. Entonces, reflexionemos. No tenemos en nuestro sistema institucional, político y jurídico ninguna herramienta que impida esto. Claro, no la tenemos. Las constituciones en teoría se hacen para defender a los que no tienen poder de los que sí lo tienen. Y la nuestra no está para eso. No. La nuestra permite algo que es el Tribunal Constitucional, que es realmente la Constitución. Esos señores que están ahí, que votan, que es un parlamento a escala del Congreso de los Diputados, que están puestos por los partidos, un pacto PP-PSOE, deciden lo que sí es constitucional o no es, ponga lo que ponga la Constitución, con lo cual la Constitución
ella misma está suicidada por el Constitucional. Y después está la base fundamental de la democracia parlamentaria. Todos recordamos el famoso eslogan de la Revolución Americana: No taxation without representation. O sea, que esto es el ABC, ¿no? Pues aquí, oye, taxation y de representation nada. O sea, solo taxation. Entonces, claro, es una jeta lo que tiene este tío, que yo creo que él tiene un método. Es decir, que más o menos se trasluce del libro este que le escribió la Lozano, ¿no? Es decir, él actúa sin atenerse a ninguna norma, confiando en que la capacidad de reacción del sistema y de la oposición no le va a detener. Y entonces va probando, va probando. Y como le va funcionando, cada vez puja más. Cada vez puja más. Entonces, este perfil de actuación, este perfil psicológico, no os engañéis, tiene algo de patológico. O sea, no es normal. O sea, pocos gobernantes europeos serían capaces, debería pararse el Parlamento, capaces de abusar, pisotear y triturar la norma básica con la alegría con la que hace este hombre. Bueno, pero debería pararse el Parlamento, por lo menos intentarlo. Pararse el Parlamento. Y después tiene otra cosa, cuidado, que eso tampoco mucha gente no sería capaz, yo no sería capaz, que es absolutamente capaz de mentir sin experimentar ni el menor remordimiento, ni el menor rubor. Es decir, trabaja con la mentira como método de trabajo, o sea, como herramienta sistemática. Igual que nosotros utilizaremos la lógica, el poder de convicción, el valor de los datos, la persuasión. No. Es la mentira. Él es la mentira pura y dura. O sea, pura y dura. Entonces, quiero deciros que es un tipo de gobernante, es un tipo de persona que es muy singular. Y yo creo que la oposición está desbordada. Está desbordada porque la malignidad y la desfachatez del personaje es de tal calibre que pues Feijóo y Bendodo y el Tellado y la otra. O sea, el otro día yo lo comparaba a Mowgli cuando le mira, K. La serpiente K, ¿no? Sí. O sea, es increíble. Entonces él debería tener enfrente a una persona, a un líder de la oposición, que tuviera los arrestos y el coraje y la agresividad que requiere un personaje de estas características. Fíjate, porque los métodos convencionales con él no funcionan. Fíjate que yo creo que no es tan excepción Sánchez. En estos tiempos que vivimos, Sánchez es la cristalización perfecta de eso que llamamos globalismo, ¿no? Es el empleado perfecto de unos señores que mandan sobre él y que ignora a quien en teoría se debe, que son sus votantes. Pero es muy parecido a un Trudeau, a un Macron. ¿Qué dices? Bueno, miente a su país. Trudeau, pobrecito. Trudeau es un sinvergüenza como la copa de un pino. Dos monjas clarisas. Trudeau comparadas con Sánchez. No. Comparadas con Sánchez. Trudeau y Macron. Todos son hermanitas. Todos encerraron a su gente en casa. Todos... No, hay una diferencia clave. Yo tengo la opinión sobre Trudeau y Macron, la misma opinión que Antonio, ¿eh? Pero hay una diferencia. Pero hay una diferencia fundamental. Para Trudeau o para Macron, por pura supervivencia personal, el hundimiento de su nación sería una calamidad. Para este no. Es verdad. Pero si tiene esas características patológicas, ¿por qué el Parlamento no se para y presenta una moción de insanía mental? No existe.
Por lo menos que lo intente. Porque la mayoría del Parlamento está compuesta por una minoría, que es la parte del Partido Socialista, que gobierna con el apoyo de grupos que aspiran abiertamente a esa destrucción nacional que a Sánchez le importa un bledo. Eso Trudeau no lo hace. ¿El qué? Formar una mayoría con aquellos cuyo objetivo explícito es acabar con Canadá. Bueno, No, tampoco pero hay, Trudeau, Trudeau con su mayoría comenzó a destruir Canadá deliberadamente. Claro, no hay separatistas, Sí, pero hay sí, gente pero- empeñada en destruir la vida de los Mira canadienses. lo que está pasando, Alejo, ahora en Francia, en los municipios donde han ganado los socialistas, que están pactando con la Francia insumisa, que es una locura. Claro. Eso. Los socialistas en Francia. Socialistas, igual que ha hecho Sánchez. Por eso. Algo que no se Pero nos eso es olvide. Pero vamos, Macron podrá ser un snob y un... Chiquilicuatre. Pero y torpe y un intrigante. Y tal. Pero yo no veo a Macron entregando Francia a aquellos que quieren destruirla. Lo No. hace diariamente al Islam. Al Islam lo hace diariamente. Y quieren destruir Francia. Bueno, pero este es otro caso. Oiga, que no se nos Es el olvide real. algo, que es que este señor se cargó la relación con Argelia, que suministraba gas para satisfacer a Mohamed. Sí, pero ¿por qué? Porque Mohamed le tiene cogido. Bueno, Claro. Solo a él. entonces todas las palancas están rotas porque no responde el Parlamento. Bueno, Álvarez no hubiese llegado a ningún lado si no es por Pedro Sánchez, pero no hay definido claramente un interés nacional y no hay un canciller que lo defienda. La señora Robles, la pájara, que te llamó a sí mismo, tampoco dice nada. Entonces estamos al pairo, totalmente al pairo. No hay brújula. En España, y eso es el pecado capital de la democracia española, no hay Estado al margen de los partidos. Y la combinación, eso es doctrina de este señor, de Alejo, la combinación de partitocracia con el Estado de las autonomías ha sido absolutamente letal. Es decir, ha llevado al país a lo que es hoy, es decir, es una parodia. Ese cóctel no hay quien lo digiera. Si es posible. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el Partido Popular dice, las autonomías, la historia de un éxito. Entonces, si tú vives en la ceguera... Y entonces estará pensando entonces esperemos las elecciones en Andalucía y después ya No, claro, si hacemos pero algo. esto me parece que no se trata solo de estar llorando, porque ya lloramos todos todo el tiempo, pero sí que es muy importante subrayar la necesidad de una rectificación a fondo, no de unas reformas en el sistema. Hay que rectificarlo radicalmente, porque es que realmente es un problema existencial para el conjunto de la nación que te encuentres en una situación en la que el Estado no tiene instrumentos para garantizar su supervivencia. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora y se ve, bueno, ya desde hace un tiempo y se ve todos los días. Y es algo que alguien tendrá que arreglar. Yo entiendo que dices que hay que rectificar, tú es que eres un reaccionario o que quieres acabar con el sistema. Pues si se está acabando el solo, claro. Mira, y ahí, en fin. La única solución, pero sería que la derecha, el centro derecha y una izquierda nacional sensata formaran un bloque para salvar, no un programa, no, salvar a la nación. Sí, es verdad. Se está deshaciendo. Pero mi pregunta es, el centro derecha más o menos tibio lo tenemos. La derecha más durilla la tenemos. La izquierda ¿Dónde nacional está no la existe. izquierda moderada nacional? No existe. Vamos a mirar, vamos a hacer un casting que nos sale Paje. Eso es lo que nos sale. ¿Y por qué no está de ministro? ¿Y por qué no es ministro? Ya. ¿Y por qué no? En fin. Bueno, mire, oiga, aquí hay algo que hacer. Paje, ¿qué hace? Ya ves. Y bueno, pues está la vieja guardia, que todos son octogenarios y tal. Pero Paje sí le podría crear un problema serio. Pero amaga y no da.
En fin, bueno, mira, así están las cosas. Vamos a la publicidad. Venga, que hay que contar lo de Padrino, ya que está aquí Pedrosa, y a ver cómo va la cosa de Venezuela, porque estamos como si se nos hubiera olvidado que no, que Zapatero llegó el otro día a asesorar a Delcy Rodríguez. Y oiga, mire, la verdad es que ha llegado allí, lo primero que ha hecho ha sido cesar a Padrino como ministro de Defensa. A todo esto, Padrino, ¿no cree usted que era el Beria del régimen, eh? ¿Quién? El Beria del Padrino. El Padrino, más bien no. Publi y a la vuelta lo vemos. Bueno, que son las 23:49, 50 ya, 22:50 en las Canarias, y nosotros querríamos hablar un poquito de Venezuela. Claro que se nos ha olvidado lo que había pasado allí, ¿o qué? Hoy había novedades importantes en materia judicial en España. Ya ha visto usted con el fallecimiento, que ha sido llamado a presencia del señor de Flores, el empresario este que andaba metido en el tema. Es interesante, este señor, o sea, en la República Dominicana le pillaron, podemos poner si queréis el titular que hemos visto al principio, el de Flores. En la República Dominicana le pillaron un yate, él no estaba dentro, le pillaron un yate lleno de cocaína. Y aquello quedó en nada, asombroso. Y ahora que se ha muerto, al parecer en febrero, en realidad desde que ha caído el régimen en Caracas, empiezan a activarse procesos judiciales contra él, contra este señor Flores. Bueno, la cosa ahora ¿cuál es? La novedad política es el cese o destitución, o no sé muy bien cuál ha sido la fórmula, del ministro de Defensa, que era, por así decir, el capo de los militares, no exactamente, pero bueno, que es Vladimir Padrino. Que será Vladimir. Sí, es que hay mucha gente que se llama Vladimir. Hombre. Bueno, bueno, se ha contado así, vamos a ver el titular si os parece. El presidente interino de Venezuela, que es Delcy, reemplaza al veterano ministro de Defensa con el jefe de inteligencia. Esto es como lo cuenta Reuters, que la verdad es que es un titular que está escrito de tal forma que, salvo que seas de allí, no sabes lo que ha pasado, salvo que hay un señor que ya no está y que infieres que es el de la pechera llena de medallas. ¿Quién era Pedrosa Vladimir Padrino? ¿O quién es? En fin. Vladimir Padrino era un oficial del ejército venezolano, no recuerdo exactamente de qué promoción, pero él empieza a ser ministro de la Defensa hace 12 años y Chávez se fue al infierno en... Coño, Maduro ya. O sea, que él viene de la época. De la época de Chávez. Sí, él ya había entrado con Chávez. De hecho, creo que fue el último ministro de la Defensa de Chávez. Vladimir Padrino, y tú nombras lo de Vladimir, pero era muy curioso porque tanto Chávez como Nicolás Maduro le llamaban Vladimir. Así como para ponerle un acentico. De hecho, Padrino se llevaba, en apariencia se llevaba muy bien con los rusos, tenía muy buena relación con los rusos. No hablaba ruso, de casualidad hablará el español. Vladimir Padrino llega y él entonces empieza a... yo recuerdo, el acronismo no me acuerdo porque es demasiado complicado, pero se crea una corporación de empresas militares y él lo que logra es conciliar a través de dádivas económicas y de negocios a varios segmentos dentro de las Fuerzas Armadas. Vale. Por supuesto que esto va acompañado con un sistema de purga, ¿no? No de purga propiamente de expulsión, sino de que solo los más leales llegan. Promocionan, efectivamente. Yo tengo un caso de un compañero mío que fue nombrado comandante de un patrullero de los grandes, no un patrullero como de guardacosta como el que yo comandé. Y llegó a recibir el barco y a los 2 días llegó otro oficial, que por cierto ahorita es almirante, y le dice, mire mi teniente, que ¿sabe? Me mandaron que usted ya no es el comandante, que ahora el comandante soy yo. Porque eran todos como que si tú no entras por el tubo de la revolución, no llegas. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que al existir esa repartición de negocios en la cúpula, el aspiracional del militar fue cambiando. Entonces ya no quería ser comandante de algo, sino que quería era llegar a la corporación, tener un negocio. Exacto, te meter dentro de la estructura económica solapada con la militar. Vale. Padrino logró apaciguar a la Fuerza Armada de esa manera. Buena relación con Diosdado, porque recordemos que Diosdado Cabello también es
oficial retirado del ejército. Lo que pasa es que Diosdado es dado de baja durante el primer intento de golpe de Estado de febrero del 92. Y teniendo buena relación, pues entonces cada uno estaba como que en su parcela, ¿no? Entonces, Padrino controla las Fuerzas Armadas, teniendo además Diosdado cierta influencia dentro de las Fuerzas Armadas. De hecho, Diosdado hace un programa, creo que todos los miércoles, que se llama Con el Mazo Dando, y lo hace en el teatro de la Academia Militar. Y los que están sentados en primera fila son oficiales de grados de tenientes coronel, coroneles, que son los que están perfilándose, los que van ahí a jalar bola. Estoy aquí. Recuerden esa expresión, jalabola, que tiene una sonoridad más bella que la de esa del palmero que dicen ustedes. Pero tienen el mismo modelo de Irán y de Cuba. Sin duda. Porque en Cuba los militares controlan el aparato económico y en Irán los ayatolás les han dado la gestión de las grandes corporaciones industriales y financieras y de seguros a la Guardia Revolucionaria. Entonces, claro, o sea que es un modelo que se reproduce. A este señor lo sacan, a este payaso que le entran al país, se llevan al presidente y lo que hace una rueda de prensa, nos secuestraron al presidente. Que no, tigre, que tú eras el encargado de eso. Sí, lo que recuerdo de la rueda de prensa, no, efectivamente. No se entusiasmen porque el señor que colocaron, Gustavo González López, viene de ser director de inteligencia, estuvo involucrado en el asesinato del concejal Fernando Albán, el cual uno no sabe si lo arrojaron de un piso 10 o si primero lo mataron y luego lo arrojaron de un piso 10. Y lo que sí es verdad es que González López fue el que recibió al director de la CIA. Es lo que te iba a decir, es decir, porque es evidente que en esta operación norteamericana ha habido, como en Irán, por otra parte, pero elementos del interior que han pactado con el exterior. Y a este se le había señalado siempre. Y ahora han nombrado ministra de Defensa a la jefa de inteligencia. No, al jefe. El señor. Gustavo González López. Al jefe de inteligencia. Sí. Pero que eso tiene su lógica. Claro, eso tiene su lógica. Y, a ver, yo... Porque es el que se va a entender con el de la CIA, ¿me entiendes? A los paisanos que me están viendo, miren, déjense de comer ese cuento de que Estados Unidos se llevó el petróleo y nos dejó el chavismo. No. Delcy es una mandadera, ¿ok? Quien está en control de Venezuela ahorita es el gobierno de los Estados Unidos. Y hasta ahora confío en los pasos que se están dando, por lentos que nos parezcan. Pero eso Trump también lo dijo montándose en el helicóptero, saliendo ahí de la Casa Blanca, que por qué dejaron y les dijo, acuérdense de un país que se llama Irak, que los descabezamos a todos y se formó el ISIS. En Venezuela no habrá un componente de fundamentalismo religioso, pero hay un componente de intereses crematísticos fenomenal. El más optimista de los cálculos dice que en 27 años se han robado, el más optimista, 700.000 millones de dólares. Esto los ayatolás. No, en Venezuela. En Venezuela. 700.000 millones de dólares. ¿Y ese dinero dónde está? Eso, en uno de los sitios donde debe haber mucho de ese dinero, por todo lo que estamos sabiendo, o en dos sitios, aquí en España aquí y aquí en República Dominicana. Y en República Dominicana. Pero concretamente en España, ¿en qué entidades financieras? ¿O en forma de inversiones? Bueno, aquí los españoles suelen guardar su dinero en ladrillos. Hasta donde sabemos, de toda la gran cantidad de ricos venezolanos que han llegado a España es ladrillo, y se sabe además porque en las tiendas pagan con tarjetas residenciadas casi todas en la República Dominicana, por cierto. Pues estamos. 50 segundos ya, hay que marcharse. Jolín. Bueno, mañana, gato de ustedes, Pedro Luis Pedrosa, Alejo Vidal Cuadras, Antonio Moroni. Muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Nosotros seguiremos informando. Mañana, por cierto, en El Gato,
si no falla nada, viene Javier Santamarta, dentro de la gran polémica que se ha organizado por las palabras de Felipe VI en respecto a México, a la conquista, a los abusos, etc. Javier ha protagonizado varias polémicas muy amargas en redes sociales y va a ser fantástico ver a discutir con Fernando Paz, con Barbadillo, con Jesús García Conde y con un servidor, porque, oiga, mire, podemos discutir, pero somos amigos. Y estas cosas, para la gente de derechas de toda la vida, son importantes. Lo dicho, señores, gracias mil, y a ustedes, mañana más.